noches. Muy buenas noches a todas y todos. Qué gusto tenerlos aquí reunidos en esta noche especial, bajo la luz cálida del fuego y el fulgor de las ideas. Nos convoca no solo el gusto por la lectura, sino también la necesidad profunda de pensar juntos el sentido de nuestra tarea como educadores, como formadores de conciencia, como sembradores de esperanza. Hoy nos reúne la voz crítica, provocadora y profundamente humana de Paulo Freire, a través de su obra El Maestro sin Recetas, un título que ya nos interpela. ¿Qué significa enseñar sin recetas? ¿Cómo se educa cuando no hay fórmulas mágicas ni respuestas prefabricadas? Freire nos invita a deshacernos del miedo, del error, del hábito de repetir, confort, de los métodos cerrados. Nos llama a ser maestros que dudan, que preguntan, que dialogan, que aprenden de sus estudiantes tanto como enseñan. Nos convoca a salir del aula como caja cerrada, para mirar el mundo como el verdadero libro de lectura y convertir la educación en un acto político, ético y transformador. Y en un país como el nuestro, donde las desigualdades persisten y donde tantas veces se quiere reducir la educación a un trámite burocrático, a un listado de aprendizajes esperados, Freire sigue siendo urgente, porque nos recuerda que enseñar es un acto de amor y valentía que requiere compromiso con la realidad y fe en el poder de cambio. Esta noche abramos este espacio para reflexionar, para encender preguntas, para escuchar otras voces y para avivar entre palabras y silencios el fuego de una pedagogía que nos conforma, que busca y que arde. Bienvenidas y bienvenidos todos a Fulgor Literario. Comenzamos. Hola, hola, buenas noches, maestro Carlos, compañeras, maestra Almita, ¿cómo estás? Pues aquí muy, Maestra Mari, Qué Mari, las maestras Maris, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Que ya estamos en la séptima fogata. ¿Qué tal? rápido y qué gusto. Sí, qué gusto, ¿verdad? Pareciera que fue ayer cuando nos inscribimos, ¿verdad? Sin saber de qué se trataba, qué se esperaba. Y bueno, hemos visto cómo estas sesiones, pues prácticamente como que le va dando un poquito más de sentido a lo que es la nueva escuela mexicana. No sé si les pase a ustedes, porque entonces aquí es donde se empieza a ver que el diálogo tiene que hacerse presente, ¿verdad? Pero bueno, las dejo aquí que se presenten. Recuérdenles de dónde somos, Almita. pues sí, muy buenas tardes, noches para todos. Yo soy Alma Jaime Barrientos, docente con función de asesor técnico pedagógico desde el estado de Aguascalientes. Y sí, efectivamente, Lili, yo me siento diferente. Yo siento que el transcurso de cada una de las fogatas, desde la preparación, desde la intencionalidad de dar nuestra visión desde los tres estados que lo conformamos, pues me ha servido para enriquecerme y para convencerme que sin duda alguna estoy muy enamorada de la educación, me siento diferente, hoy simplemente al dar una asesoría sentí que ya el diálogo fluye más en mí, entonces todo construye, yo me siento muy contenta de ser parte de Fulgor Literario y de compartir con todos y con todas ustedes. Hola, pues buenas noches a todos. Yo estoy también muy contenta de haber llegado a esta fogata y quiero decir y quiero compartir que en el transcurso desde que nos inscribimos hasta ahorita, he sufrido algunos cambios en el ámbito laboral, y estas lecturas, este análisis, esta forma de compartir experiencia y esta obra de Freire, pues me ha llevado a reconocer y a reconsiderar, a comprender algunas situaciones que se dan en la política educativa. Sin duda alguna, pues ha sido un espacio de grandes aprendizaje y esperemos que esta fogata pues también nos siga aportando elementos a todos para mejorar. Desde Buenas Aguascalientes, noches. bien. Ajá, Servidor y perdón, amigo profe, usted. Juan Carlos Jaime Barrientos, servidor y amigo desde Aguascalientes, en esta muy calurosa noche.
pues agradecerles. La verdad es que son espacios de mucho aprendizaje, de mucha reflexión y sobre todo eso, reflexionar a mis 22 años de servicio con tanta sensibilidad, con la cercanía de tantos contextos que estamos compartiendo aquí hoy en la séptima reunión. La verdad es que es un aprendizaje inigualable. Muchas gracias por todo lo que me han compartido y gracias por la experiencia. Sí, buenas noches a todos. También muy contenta desde Durango, María Aguirre a sus órdenes. Muy emocionada de llegar a esta fogata también y muy enriquecida. La verdad es que esta obra a mí me ha ayudado mucho a entender muchas situaciones y también a no quedarme callada con muchas otras. De por sí, ¿verdad? Que no me quedaba callada, pues ahora ya tengo como los argumentos. Entonces, gracias y aquí estamos, aquí vamos a empezar el debate. No sé qué falta de presentarse. Hola, creo que, no sé si se cortó, si me escucho bien, Marta. Bueno, yo soy la maestra Natalie, soy de Aguascalientes y pues me gusta mucho venir aquí a las fogatas literarias porque aprendo mucho de los demás colegas y pues yo tengo un poco menos de tiempo que los demás en el servicio, pero pues siempre soy de las personas que dicen que soy la más peleonera de la escuela, ¿verdad? La que nomás anda ahí haciendo la de emoción. Pero pues me gusta mucho la justicia y también que pues se cumplan los derechos de los maestros y de los alumnos. Y bueno, es todo. Oigan, pero no sé si fue mi impresión, pero como que nos pusimos melancólicos, como si ya nos estuviéramos así como que despidiendo, así lo sentí. No sé si porque ya estamos en el mes de mayo y bueno, el Día de las Madres, pero ¿qué tal el Día del Maestro, verdad? Ahora el día 15, una fecha muy especial en donde, bueno, reflexionamos por qué somos maestros, por qué elegimos ser maestros. Y bueno, Nati, ni te preocupes, ¿eh? Porque con todo este cambio que ha habido ahorita, pues yo creo que todos estamos así, como que en proceso. Así que, no hay que hablar de edades, ni de que alguien es más nuevo que otro, ¿eh? Porque no sé si les ha pasado que a veces un ciclo escolar tenemos unos niños que es bien a todo dar el grupo y resulta que al próximo año, híjole, qué barbaridad. Y bueno, aquí yo quisiera comentarles que ahorita, como comentaba la doctora Carvajal, como que a lo largo de este trayecto, pues hemos aprendido mucho. También hemos desaprendido muchas cosas, porque todo pues ha ido cambiando, todo va cambiando, los niños ya no son como antes, los niños demandan otras atenciones que muchas de las veces como que sí es importante reflexionar y analizar qué tanto estoy dando a mis niñas, a mis niños, al menos en lo particular. Yo venía de estar en una supervisión como asesor técnico pedagógico y pues ustedes saben como que es otro mirar, muy interesante, muy enriquecedor, pero bueno, lo bonito es el grupo, ¿verdad? Vámonos a poner allá a prueba todo, que vamos y le decimos ahí a los maestros, ¿cómo que no puedes planear esto? A ver, véngase usted a planear, a ver si es cierto, ¿verdad? Con niños que necesitan em, cierto apoyo, que la comunidad demanda otra atención, entonces es cuando nos enfrentamos a muchos retos. Y bueno, retos de todo tipo, ¿eh? Porque no nada más tenemos 20 niños, tenemos 20 padres de familia y tenemos a todo el colectivo, que hay, bueno, sin duda una gran diversidad, aprendemos de todos, pero sí, a veces sí se pone muy difícil, sí se complica, no sé ustedes cómo les ha pasado. Y este libro, pues a mí sí como que sí me gustó y me identifiqué con varias, aquí entrevistas, varios diálogos y yo decía, ay, no es cierto, no soy la única.
No Sí, sé a sí. ustedes qué les pasó. Y sabes que, Lili, que lo increíble es mm, pues darte cuenta de que si esto es desde cuándo es este libro, entonces, ¿qué quiere decir que estamos, o sea, que realmente no hemos avanzado tanto en la educación? Por ejemplo, en la pregunta de, ¿el maestro debe tener alguna receta para enseñar? Pues sí, o sea, claro que Freire nos invita a entender que el maestro no puede reducirse a un simple aplicador de recetas. Pero yo les quiero cuestionar porque yo he sido tutora y los maestros noveles, muchachas. O sea, recuerden cuando egresamos de la normal o cuando empezamos los primeros años de servicio. Bueno, yo al menos voy a hablar de mí y de lo que veo desde mi función de ATP en la zona escolar. Hasta ahora, después de 6 años que estoy en esta zona, estoy viendo como los frutos porque yo llegaba y les decía a los maestros, es que no fragmenten el aprendizaje, no enseñen a leer con mame, mi, momu, porque esa es una receta. O sea, al final de cuentas es una receta para que tú como maestro, pues garantices la alfabetización, que bueno, ya uno lo entiende y es como nada más de codificar. Y uno dice, bueno, ok, si Freire me está diciendo que no debo de aplicar una receta, pero cuando soy un maestro novel, o cuando soy un maestro que nunca he tenido primero porque me da miedo tener primero y siempre le pido a mi dire que me dé los grados más grandes, pues sí quiero garantizar esa alfabetización y aplico una receta. Entonces, ¿qué tan malo porque las bases, no sé, conceptuales me pueden decir, no, pues es que Ana María Teberoski o alguien puede decir, no, pues es que no fragmentes el aprendizaje. Pero si yo no tengo de dónde agarrarme, pues claro que aplico una receta. Y Más cuando tu entonces, contexto lo solicita, ¿verdad? exacto, y entonces yo pregunto, ¿dónde están la aplicación de los lineamientos generales para la operación del SAE? O sea, porque ahí en el SAE dice que debe de haber un tutor. Sí. Y en las zonas escolares, yo lo veo desde acá desde el equipo de supervisión, y en las zonas escolares, pues para empezar no puede ser el ATP, tiene que ser un docente frente al grupo. Pero, por ejemplo, voy a hablar de mi zona escolar. En mi zona escolar no hay ningún grupo vespertino. Entonces, a contraturno, ¿quién lo hace? Ahora, quien lo hace, sí realmente tiene las bases para orientar a ese maestro Nobel, porque si no tengo ese pensamiento crítico, lo que le voy a decir es, mira, yo hago esto. Y entonces, ok, los maestros nos hacemos en la práctica, pero entonces realmente, o sea, sí entiendo, porque la lectura es muy profunda y Freire nos invita a eso, a no ser rígidos y a no entender a las personas como, pues, como un recetario. Pero, y entonces está funcionando entonces el SAE. Hay muchas cosas que se tienen que desenmarañar y yo me pregunto, pues es que a veces sí los maestros aplicamos una receta porque no tenemos de dónde. Fíjense que, bueno, ahorita que hablas de los maestros nobles, en mi escuela llegó una compañera, tiene lo que va del ciclo escolar que egresó. Entonces, no sé, yo la veo y yo trato de apoyarla mucho. ¿Será porque mi hija próximamente va a ser egresada y va a ser una maestra Nobel? Entonces, haz de cuenta que yo como que veo como que, ay, es mi hija. O sea, lo veo en ese sentido como que ¿cómo que no le apoyan? ¿Cómo que no le ayudan? Se supone que somos compañeros. Entonces, muchas cosas se las así como que falta la comunicación, vaya. Uno como que ya por lógica dices, ay, va a ser el evento, vamos a hacer esto o tengo que preparar tal cosa y ya, por ende, como que vas preparando, pero ellos, a lo mejor en su formación, pues fue distinta o igual a la de nosotros, pero se quieren alinear. ¿Sí? Se quieren alinear a ver qué cara les pone hasta el director, ¿a poco no? No de que a ver si quieren. Entonces, como que ahorita que dice Natalie, como que soy la rebelde, es que muchas de las veces eso falta, ¿sabes? Porque si el hecho de que estamos esperando a ver qué cara nos pone, como que ya desde ahí, como que ya no queremos animarnos a proponer o hacer algo. Entonces, sí, ahorita me acordé con esto que dices del SAE, ¿dónde están nuestras figuras? Y sobre todo esta autonomía que tanto, por la Ajá. que tanto se ha hablado, pero que no está, ¿eh?
siendo realistas, todavía no hay esa No, autonomía. claro que No no. hay esa autonomía. A lo mejor en nuestro salón ya somos como que un poquito más autónomos, pero, pero no, el hecho de ponernos ahí con nuestras autoridades, no. No sé acá con ustedes cómo les vaya con sus autoridades. Pues, ¿sabes qué, maestra? Mira, aquí en Aguascalientes, al menos en mi contexto, en secundaria técnica, hablar del diálogo y de la horizontalidad en el aula, como bien lo establece Freire, en donde insiste en una relación dialógica entre maestro y alumno, donde ambos aprenden y enseñan en un proceso mutuo, en un lugar de relación jerárquica tradicional, pero, pero hay que ver que, aunque se promueve en el discurso este enfoque socioemocional y el trabajo colaborativo en los consejos técnicos, sigue siendo una constante, una realidad que muchas aulas mexicanas, al menos de mi contexto, y lo digo con mucho respeto, todavía prevalece una cultura autoritaria heredada, donde, donde se sigue esperando que los estudiantes guarden silencio y que obedezcan. Pero hay un origen. La formación docente, y lo sigo diciendo con mucho respeto, la formación docente aún necesita fortalecerse en el desarrollo de habilidades para fomentar el diálogo genuino, la escucha activa, el pensamiento crítico entre estudiantes. No logro observar todavía en mis pasadas que me doy por algunas escuelas de formación docente, en algunas escuelas normales, no logro observar el fortalecimiento y el desarrollo de esas habilidades para que esos futuros docentes logren fomentar la escucha activa, el pensamiento crítico entre los estudiantes. Entonces, desde ahí se tiene que reformar, rediseñar, reestructurar, porque los docentes nuevos demandan, se requiere que ya vengan con esas habilidades. Entonces, por ahí es donde yo estoy viendo que hay un área de mejora pues importante y sustantiva todavía. Oigan, sí, y luego, ¿saben qué? Pudiéramos decir, los niños no se dan cuenta del ambiente que pues, se percibe en la escuela. Mentira, totalmente mentira. Ellos de inmediato, ay, le están tirando hate a esta maestra o a este maestro. Y uno así como que, ¿qué es eso? Entonces, nos falta a nosotros mm, como que meternos más en su contexto, en el contexto de ellos para como que poder hasta identificar cuáles son las tendencias, lo que ellos están viviendo en el momento, lo que se requiere, porque nosotros como que decimos, están pequeños. Yo, por ejemplo, tengo niños que están en cuarto grado y pudiéramos decir, ay, no, pues están así como que medianitos, no perciben a lo mejor ciertas tensiones en el equipo, pero no, ellos hasta vienen y comentan, allá está pasando esto, maestra. Entonces, es bonito porque con todo esto de la nueva escuela mexicana se ha fomentado mucho el pensamiento crítico, pero también al fomentar este pensamiento crítico, obviamente ellos es el despertar. Despiertan más, te cuestionan más y muchas de las veces volvemos a caer en esta postura donde, hey, espérate, oye, eso no lo digas, o mañana menciono esto, o sea, nos volvemos a poner en la postura que yo soy el que sé, ¿verdad? Cuando a veces necesitamos que nos pasen dos que tres tips todavía por ahí. Y sí es cierto lo que dices, Lili. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en varias primarias y también soy maestra secundaria, pero a veces que llegaban muy temprano a la primaria, se acercaban los niños de tercero, que son un poquito los que son como los más activos en toda la primaria, se me figuran como los de segundo de secundaria. Son como muy rebeldes. Entonces ellos me empezaron a platicar que hay una maestra que es súper regañona y que siempre está enojada, pero que cuando esa misma maestra les dio clases en primero, era otra persona que hasta les hablaba tiernamente y no sé qué. O sea, ellos se van dando cuenta cómo incluso vamos evolucionando, ¿no? Cómo incluso pueden decir, ay, no, no sé qué me decían, no sé qué le pasó a esa maestra. Si antes era un pan de Dios y ahora es así, casi como que antes era esta, ay, ¿cómo se llama la de Matilda? La maestra Miel y ahora es la Maestra todo. Miel.
Oye, Nati, ya con eso no hay que meternos porque luego ya, mira, la edad troncha toros, pero ya el, el exceso de todo, ¿verdad? Entonces, Sí. no, sí nos vamos transformando definitivamente, Ajá. ¿verdad? Sí, Oigan, está. pero bueno, miren, este libro que al principio, muchas de las veces como que lo podemos confundir, ¿a poco no? Con que es, por ejemplo, El maestro sin recetas, como que lo podemos confundir con nuestro libro, que es un libro sin recetas, ¿verdad? Entonces, como que podemos ahí medio confundir. em, la obra con nuestros libros del Plan de Estudios 2022, que obviamente también viene parte de esta ideología, pero qué importante así como que diferenciarlo sobre todo con nuestros compañeros cuando compartimos esta obra. Pero aquí a mí me llamó un poquito la atención este primer tópico que dice, ¿debe el maestro tener recetas para enseñar? Yo creo que depende del contexto en lo particular. Creo que depende del contexto porque muchas de las veces lo solicita, lo demanda o lo pide a gritos cierto alumno. Entonces, como que ahí sí debemos de sacar como tradicionalmente decimos a veces, "Ah, hay que sacar la receta de la abuelita, ¿verdad? Así como que vamos a ver qué tips por ahí podemos encontrar. Obviamente que también pues nos tenemos que ir adentrando, pero yo pienso en que en ciertos momentos o para ciertas actividades o para ciertas prácticas, sí es importante que tengas ahí a la mano tu recetita. Que todo va cambiando y necesitamos otra cosa. No sé a ustedes cómo vean esto, porque al menos yo ahora que regresé al grupo, pues sí, todo nuevo, todo bonito, la nueva escuela mexicana, vamos a planear y a ver, vamos a aventarnos los proyectos integradores, a ver si es cierto y los traté así, grande. Y llegó un momento en el que sí tuve que irme así como que a mi recetita. A ver, aquí tengo que hacer un alto y tengo que buscar. Mira, Lili, Ustedes, sí, por ejemplo, ahorita me hace mucho juego, en una de las escuelas para las cuales yo trabajo, tenemos dos alumnitos con Down. Entonces, por ejemplo, a mí, o sea, claro que levantan la mano los maestros y pues, a ver, Alma Jaime, pues véngase, ¿dónde está mi ATP? Y entonces yo les hablaba del método Trancoso, de enseñarle a escribir, que a final de cuentas es el método global de lectura. Entonces, yo sí, por ejemplo, o sea, por eso sí me brinca esa parte del libro, porque yo sí a los maestros les dije, les enseñé hasta hacer las fichas y les dije, pues primero hay que asociar las palabras con imágenes, o sea, primero vamos a comenzar con palabras significativas para el niño como el nombre de su mamá, de su papá, el coche. Después se saca una tarjeta escrita y se saca la otra tarjeta con la imagen. Número 3, repetirlo en voz alta, señalando la palabra luego la imagen. Después reforzar mediante juegos de emparejamiento. O sea, si yo me pongo a pensar, es que yo sí, desde mi función de asesor técnico pedagógico, en este caso de estos pequeñitos que presentan estas condiciones, ¿verdad? Pues sí se les da, o sea, yo sí como asesor técnico, o sea, me siento responsable de haberle dado pues sí, una receta, unos pasos a seguir muy puntuales y que habrán de hacer todos los días con la finalidad de que, y no es fragmentar el lenguaje, pero sí para que el maestro se quede un poco más tranquilo. Entonces, tienes la razón, o sea, yo creo que va a depender entonces de las circunstancias. sí, yo digo que sí, pero bueno, obviamente lo respeto. Yo sí creo, sobre todo donde tenemos que alfabetizar, que sí, muchas de las veces a lo mejor sí hay que tener esa receta, porque nuestros contextos son muy variados. Por ejemplo, yo ahorita en el contexto donde estoy laborando, bien pudiera tener una clase en línea y todos responden, ¿sí? Y aquí vamos a explotar otro tipo de habilidades con los alumnos, pero ¿qué tal que si me cambian a otro lugar donde a lo mejor no haya luz eléctrica, que todavía hay, ¿eh? Tenemos todavía comunidades aquí en nuestro México lindo y querido donde no hay acceso, comunicación y donde pues tenemos que ponernos ahí al frente, vaya, pese a la adversidad o a través de la adversidad y donde
Como les digo, a mí sí me mueve un poquito esto de que dice, bueno, un libro sin recetas. Necesitamos recetas ahorita, hoy en día, en pleno siglo XXI. Necesitamos recetas, pues pudiéramos decir no, pero entonces, ¿estamos preparados? ¿Ustedes creen que estamos preparados para improvisar y adaptarnos o adaptar todo esto pronto a nuestra práctica? Porque si no hay recetas, pues entonces yo pienso, tenemos que dominar un sinfín para poderlo adaptar. Entonces, ¿qué tan preparados estamos para dejar las recetas a un lado? Y órale, voy a hacer el pastel de 3 leches así. No sé. Sí me va a salir, pero a ver, ¿qué les va a pasar a los que se lo coman, verdad? Maestra, pues fíjate que esto me hace recordar ahí un adagio de uno de mis abuelos, cuando me decía, para hacer hay que parecer. Y yo pienso que los docentes debemos actuar como intelectuales, intelectuales comprometidos, que seamos capaces de reflexionar sobre nuestra práctica de manera constante, cuestionarla para poder transformarla de manera continua. Y que no seamos simples transmisores de conocimientos. Sin embargo, observo que el sistema educativo nacional frecuentemente ahoga, a lo mejor sin querer, pero sigue ahogando la creatividad del maestro con una carga burocrática excesiva, informes, formatos, eh, plataformas y evaluaciones que a veces no sabemos para qué. Y esto deja muy poco espacio para la reflexión pedagógica profunda, ¿eh? Sin embargo, muchos docentes, así como ustedes lo mencionan, como Alma y tú, Lili, lo mencionan, muchas maestras, muchos maestros, sobre todo de zonas de alta marginación, están desarrollando estrategias propias, creativas y resilientes, pero desafortunadamente estas prácticas rara vez son reconocidas o son sistematizadas, y es ahí donde se pierde. Eso es lo que yo estoy observando. Sí, bueno, y es que con eso que dice el maestro Juan Carlos, pues está el valor del codiseño. Ojalá que la nueva carrera para el magisterio, sí, sí se vaya más al hecho de que qué haces en la práctica. O sea, yo sé que está bien, bien, bien difícil, pero más allá de lo que puedas sacar en un examen, cómo funcionas, porque yo puedo ser un docente que soy excelente en los exámenes y me vaya súper bien y me gane un incentivo, pero en la praxis no doy una. Entonces, híjole, es tan complejo, es hermosa nuestra profesión, pero sí es ingrata en muchos sentidos. Yo no sé si la doctora Carvajal desde la escuela de formación, desde su IFAD, para la cual trabaja, ella vea estas características, porque sí es cierto, esto va más atrás. O sea, aquí todo le tenemos que entrar a la reflexión y ojalá que en las escuelas formadoras y actualizadoras de docentes también se tenga esta postura porque qué tipo de maestros están egresando. Si van a ser maestros que no van a ser valientes para defender su postura, pues vamos a seguir como que en la misma. No sé, doctora, usted que nos pueda conversar. Sí, mire, qué bueno que me invite a participar, porque todo lo que usted ha dicho me hace sentido, lo que ha dicho también la maestra Lili, la maestra Natalia, el maestro Juan Carlos, porque han estado nombrando la formación docente. Bueno, por lo menos en la escuela donde yo trabajo es una escuela que por su ideología está totalmente en contra de la obra de Freire. Entonces yo cuando estoy analizando el contenido de esta obra, me traslado de inmediato a la escuela normal y puedo observar que ahí todavía los alumnos aprenden desde el miedo. Entonces no tiene ninguna posibilidad de autonomía ni de libertad, aún siendo estudiantes. Cuando salen a la práctica, ya sea que vayan a jornadas de observación o de práctica en los semestres más elevados, de todas maneras se les sujeta a que hagan lo que dice el tutor. Entonces los alumnos su única libertad que generan es en la planeación didáctica, pero esto no es toda la parte docente, sino que esas ganas de rebelarse, de dar su opinión, de hacer las cosas diferentes, choca
tanto con la ideología de la escuela normal como con la ideología del docente tutor. Entonces ellas se ven muy limitadas a aportar, a decir, a expresarse, a inconformarse, a dar otra mirada diferente. Incluso me atrevo a decir que no se analiza esta, esta obra en la esencia del enfoque. Por ejemplo, hay una materia que se llama teoría pedagógica y se sigue analizando y revisando las teorías de europeas, las de Freire, Piaget, este, Bandura, Vygotsky, y entonces a mí me parece como muy terrible que todavía a este tiempo sigamos conservando esas teorías sin darles la contraposición de las teorías latinoamericanas, sin darle énfasis al nuevo enfoque de la educación básica del Plan de Estudios 2022, tanto en inicial como en preescolar y en primaria. Entonces es un gran vacío que tienen las escuelas normales, pero no tanto la escuela normal o el plan de estudios, sino los docentes que elaboramos ahí. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar un semestre en el séptimo semestre, ya en los últimos casi por egresar, y cuando yo, la materia que estaba dando era metodología de la investigación. Entonces, cuando llegamos a la parte teórica, ahí hubo un contraste y las chicas como que sí lograron despertar un poco porque les digo, nuestro marco teórico tendrá que ser con base en lo nuevo, al nuevo enfoque de la educación, a este rescate de la autonomía docente, a esta nueva forma de cómo se comportan los niños de preescolar, qué características tienen. Tenemos que transformar y no repetir lo que venimos repitiendo con otros autores, sino adentrarnos, arriesgarnos a leer nuevos enfoques, nuevas perspectivas, nuevas formas, y no quedarnos en eso, sino que nos sea de utilidad para generar estrategias novedosas. Pero pues es muy poco lo que se puede hacer desde una materia, ¿verdad? Ojalá que sí haya logrado yo sembrar esa semillita para que cuando ya estén en servicio, pues logren darse cuenta que no todo es lo que me dijeron que hiciera o lo que leí, sino que atreverse a leer otras cosas, a atreverse a encontrar nuevos significados en la práctica y pues es un camino que van finalmente a descubrir cuando inicien en el servicio docente. Por eso es que cuando llegan a servicio docente no se animan, no se atreven, esperan aprender de los docentes y luego ya corren el riesgo de quedarse en una monotonía o en una práctica que les dictan los mismos docentes de las escuelas. Pero sí se nota ese vacío, como dijo el maestro Juan Carlos, de las formadoras de docentes. Eso por un lado. Por otro, tuve la oportunidad de trabajar en este semestre que va corriendo en otra escuela normal, en otra formadora. Esa escuela formadora es la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera del estado de Durango. Y en esa escuela es distinto todo desde que uno entra a la institución. Entonces, es entrar y es sentir la libertad inmediata como docente, como compañera, o sea, no sé, es como, yo me sentí como un alma libre, pero estuve en una sesión completa de donde los maestros presentaron sus avances de tesis, los maestros de octavo ya, y entonces reconozco esa gran diferencia porque los maestros de la escuela normal rural se forman en la práctica, pero tienen otro sentido, es decir, a lo mejor no son tan teóricas ni no tan teóricos ni tan de conocimientos y presentación no, son de la práctica. Entonces eso es bien interesante contrastar esas dos ideologías de las dos escuelas en función del ejercicio y de la formación docente. Oiga, doctora, y qué bonito esto que nos acaba de mencionar cuando usted impacta con sus alumnas y logra sembrar esa semillita y como que ya van ahí las dos, avanzando y resulta que la principal barrera es tu tutora, ¿verdad? Qué Sí. difícil, ¿por qué? Porque sí, obviamente se hace presente el miedo. ¿Por qué? Porque obviamente de ahí pues va a haber una observación que va a acreditar tal asignatura, entonces así como que vaya, este miedo no nos permite avanzar, no nos permite avanzar porque todavía, pues, de cierta manera, como que, no sé cómo llamarlo, o sea, como que allí esta autoridad, vaya, sin mencionar director, sin mencionar nuestras autoridades en cuanto a la estructura, hay esta posición de que
yo tengo más experiencia, yo sé, por lo tanto, tú qué sabes, qué vas a aportar y como que te van minimizando y es cuando dices, pues no se vale, porque ahí pudiéramos combinar, ¿verdad? Combinar nuestra experiencia con lo fresco y lo bonito que ellos traen. A mí me tocó tener unos compañeros egresados de Aguilera y cuando llegaron ahí a nuestro contexto, yo creo que ellos nos hicieron un poco rebeldes, ¿eh? Porque ellos nos decían, ¿qué les va a pasar? No les va a pasar nada, o sea, eso ni al caso. Y nosotros decíamos, ay, tampoco, ¿verdad? Pero efectivamente, o sea, mientras cumplieras tú con lo que tienes que atender, vaya, en este sentido, a tus niños, tu planeación, estar bajo un enfoque humanista, sí como que tienes que tomar como que un alto, ¿no? Un alto, reflexionar y decir, bueno, ¿hacia dónde voy? A mí siempre por ahí un día me dijeron, el mundo no es de los tibios, o eres bueno o eres malo. Entonces yo así me quedé como que, ay, no, eso es muy drástico. Pero en ciertas ocasiones o en ciertas situaciones como que sí tenemos que tomar esa postura. Decide, sí o no. Y llega el momento en el que, ¿qué haces? No puedes decir, no, pues quién sabe. No, 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 no. Ahí nos vamos quedando. Fíjate que Mari, nuestra bella compañera de fútbol literario, Sí. la sesión pasada, igual ahorita que nos comente, porque me encantó cómo lo puntualizó, nos hablaba de otra situación que viene en este libro también, que es el diálogo como herramienta pedagógica. Y Mari nos pone un ejemplo bien padre de su escuela. No sé, Mari, ¿nos puedes recordar? A mí me encantó cómo lo trabajó, me quedó muy claro y me permitió eso que Mari nos conversaba acerca del diálogo. Yo dije, híjole, yo estoy pues ahora sí que en pañales porque yo creo que ando ahí fomentando el diálogo, pero de alguna manera sí me hace falta mucho trabajar. No sé, Mari, si nos quieras comentar. Ay, maestra, no recuerdo muy bien el punto, pero ahorita que están comentando todo esto, miren, yo tuve la oportunidad de trabajar para un sistema CADI, que es un Centro de Atención y Desarrollo Infantil, durante casi 11 años. Después, pues me toca la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? A lo que voy es que siempre nos mandaban practicantes, tanto de la normal superior como de la universidad pedagógica, es una tercera escuela formadora, además de las que ya mencionaron. Yo notaba en las muchachas, en las maestras que mandaban de la normal, que siempre llegaban con este miedo, o sea, ellas nos llegaban y nos aclaraban, ¿saben qué? Yo nada más vengo a observar, ¿eh? A mí ni me pida que haga nada porque yo nada más vengo a observar. Y sí, ellas se dedicaban a sentarse en un lugarcito y observar, anotar y no sé, vean, nunca supe realmente qué tanto registraban, pero cuando nos llegan chicas, maestras jovencitas recién egresadas o que van a egresar de la universidad pedagógica, era completamente distinto. Ellas, incluso últimamente tuvimos una compañera en la escuela que estaba haciendo su práctica también, y ella me decía, no, es que dame chance, ¿no? De aplicar esta estrategia. Dame chance, ¿no? De ver cómo me va con estos niños que estás batallando con esto, dame chance de aplicarles esto, a ver qué tal. Entonces había una gran diferencia, porque sí se ponían más como en el lugar del niño, sí eran como más empáticas. A mí siempre me ha gustado entender más de raíz la situación. O sea, yo sí creo que no son recetas tal cual, son estrategias las que debemos ir construyendo, porque vamos construyendo cada día, vamos aprendiendo cada día, esta formación profesional la vamos haciendo día con día, vamos aprendiendo y la receta no puede ser la misma receta para una situación en diferentes contextos. Cuando yo llego a este contexto del turno vespertino, mucha gente me decía, no, pues es que en cuanto puedas pide tu cambio, porque es un contexto difícil, porque hay gente así, porque hay así, así, así. Pero cuando yo llego a ese contexto, yo veo la necesidad que hay en los niños. Cuando veo sobre todo que si nos llegaban maestros, pues que ya están por jubilarse, que buscan algo más fácil, que buscan estar más cómodos, no sé. Hay muchas situaciones ahí que todavía yo me peleo con eso, porque digo, pues los niños qué culpa tienen, ¿verdad? De que yo maestra a lo mejor ya cansada y llego a jubilarme a ese contexto, pues ya no le pongo la misma atención a los niños. Y los niños en ese contexto de verdad necesitan maestros que se pongan en su lugar, que sean empáticos,
que lejos de criticar por qué no trajo la tarea, es ya, en su lugar, en que su mamá a lo mejor no lo ayuda, en que no tiene a lo mejor mamá. Entonces hay muchas situacioncitas así, ¿verdad? Y yo veía esa diferencia entre las dos practicantes, entre el de la normal, que le daba miedo, o sea, no era que no quisiera apoyar, no era que no quisiera entrarle, sino que le daba miedo, porque ella todavía sentía que tenía que ser en la que va a transmitir el conocimiento, o sea, ella todavía sentía que tenía que ser la que lo sabe todo para que el alumno aprenda, y no, realmente ya estamos en un tiempo desde que estas reformas, la nueva escuela mexicana, en que el trabajo por proyectos o la nueva metodología nos está diciendo, hey, tú no vas a transmitirle todo al niño, al alumno, tú le vas a guiar, tú vas a crear las condiciones para que ese niño aprenda, tú te vas a poner en sus zapatos, vas a ver desde dónde partir, porque a veces el niño ni siquiera es que necesite aprender a leer, el niño necesita que lo mires a los ojos, que entienda su punto desde su lugar, desde ponerse en su lugar. Entonces, sí, sí es muy marcado esto que menciona la maestra, la doctora Carvajal, porque sí nos hace mucha falta analizar desde la conciencia y reflexionar lo que hacemos día con día para poder de veras hacer una mejora en los aprendizajes. O sea, si no partimos de lo básico, no vamos a poder avanzar al siguiente nivel. No Mira, sé, justo ahí, maestra, sí, justo ahí este, está el punto que tú decías, que yo te comentaba que hablabas del diálogo, porque tú, Mari, hablabas desde el diálogo interno, o sea, por ejemplo, sí, Freire nos invita a repensar que el diálogo es una práctica de amor, de humildad, de esperanza, que no es adornar la clase, ¿verdad? Sino construir juntos, pero este diálogo muchas veces se rompe en el autoritarismo y cuando no tenemos una reflexión de nuestra praxis, pues yo creo que ahí nos quedamos bien cuadrados. Y eso me hace a mí hasta pensar, muchachos, en las 4 condiciones para garantizar el derecho a la educación que hay. Por ejemplo, ahí no estamos entrando en la adaptabilidad, porque la adaptabilidad, esa condición habla del codiseño. Y tampoco estamos hablando en la aceptabilidad, porque en la aceptabilidad ahí el enfoque es totalmente de la onda del maestro, o sea, qué tan profesional quiere ser, o sea, es un acto volitivo. Y mientras siga siendo, porque así es, porque somos humanos, el enfoque es humanista, mientras sea una cuestión volitiva de tu voluntad, pues entonces, ¿qué tanto quieres desarrollar ese diálogo? Y por eso pasa eso que fíjate, tú también lo pudiste ver así como la autora Carvajal, o sea, dos puntas diferentes y que se supone que a qué vamos, a servir, porque es parte de nuestra función. Entonces, sí, ahí está ese diálogo que yo la otra vez también lo conversaste desde esa manera, desde cómo entiendes tú como maestro el diálogo, o sea, cómo lo entiendes, cómo lo vives, porque no nada más es que te lo sepas, o sea, cómo lo vives, porque al final de cuentas eso es lo que impacta. No sé, a ti cómo te ve en tu secu, porque eso del diálogo, según lo que yo sé, híjole. Mm, Pues me va más o menos, sobre todo con, ahora que mencionan mucho a los nobles, hay muchos como muy resistentes al cambio. Yo veía el otro día en Honores un chico que está muy joven y está cubriendo a una maestra que está embarazada. Entonces, regresó a las prácticas de antes en las que si alguien se portaba mal en Honores, ponían al frente al niño, ¿no? Y pues eso ya está así súper penado y todo, porque pues es una manera de exhibirlo, ¿no? Públicamente ante toda la escuela. Y lo hizo eso, ha agarrado tiempos de otras asignaturas para regañar a los niños. Entonces siempre está como que en una lucha constante con los niños en vez de, pues, de abrir ese diálogo, ¿no? Y de conocerlos, de decir, a ver, pues, ¿qué es lo que quieren? Y a partir de eso, de lo que les llama la atención, pues, planear algo nuevo. Entonces, sí, yo veo como mucha resistencia a estos nuevos modelos de los noveles. Y por otro lado, yo aplico mucho esto de las tertulias dialógicas con mis alumnos les pongo a leer libros, entonces a partir de eso
hacemos tertulias y dialogamos. Entonces salen cosas muy, muy sensibles de las situaciones en las que están viviendo, ¿no? Recurrentemente en el contexto en el que yo estoy, pues la mayoría, sus mamás o sus papás son padres, están ausentes y la mayoría pues viven con sus abuelos o con sus tíos o sus papás están en la cárcel por algo de las drogas o porque mataron a alguien. Hay casos en los que sus mamás murieron por drogadicción y así casos muy, muy fuertes. Y creo que esto de abrir diálogo, es un poco complicado al principio porque pues para ellos es como, pues como abrirse, ¿no? Como abrirse a que los escuchen y pues no están acostumbrados a que los escuchen. Entonces se sienten como protegidos y al final de cuentas eso les va ayudando a generar un compañerismo, una comunidad, pero solamente entre ellos, porque realmente el diálogo entre maestros, pues no existe mucho ni con las autoridades educativas. Incluso es bien chistoso porque un día yo propuse algo, creo que ya se los había comentado, que yo propuse, ay, pues hay que hacer un torneo de Fortnite, ¿no? Y se me quedó viendo el director y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, pues lo que juegan los niños. Y así, o sea, no tenía ni idea de lo que piensan los niños, de lo que quieren los niños. Y, y pues no sé, o sea, creo que en mi escuela, específicamente en esa secundaria, pues sí hace falta el diálogo, porque si nosotros entre maestros no dialogamos y no hacemos la comunidad, también es muy difícil que los alumnos lo hagan, porque también se dan cuenta de que no hay un buen equipo, de que, porque un día llegaron y hace poco llegaron y me dijeron, me enfermé de las cuerdas vocales y no podía hablar, de hecho no me salía ni la E. y, y después traía un micrófono y a veces lo sigo usando porque el laringólogo pues sí, me lo puso como de receta para eso y unos alumnos fueron y me dijeron que la maestra de formación cívica y ética dijo que yo era una ridícula por utilizar micrófono. Entonces es ahí en donde ellos mismos se van dando cuenta, cómo está el ambiente entre nosotros, ¿no? Entonces sí está muy complicado crear diálogos. Y, Ándale, y Nat. como, y como últimamente yo decía, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces le dije a una TP que fuera a verme para ver qué estaba haciendo mal. Entonces, no sé qué vio y me dijo, es que pues realmente tú deshazte como de las amenazas que hay, ¿no? O sea, de todo lo sucio que hay afuera y tú céntrate pues en tus alumnos, que es lo que realmente importa. Y ya, pues desde ahí ya como que pues yo así como que mi mundo y llego directo a mis alumnos y es ahí donde se puede transformar la educación. Porque si nos enganchamos en las problemáticas de los adultos, pues de las autoridades educativas y de no sé, de los compañeros que pues no son buenas ondas, pues es difícil, ¿no? Es difícil trabajar. Entonces creo que alguna vez Freire menciona eso, ¿no? O sea, como que lo importante también es, este, pues transformar la educación desde el contexto y desde lo que tú tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo el apoyo de mi autoridad educativa, ¿no? Para hacer el Fortnite, pues lo que yo hago es, pues, hacer un cuento con una historia de Fortnite en mi salón, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que sucede acá en mi escuela. Oye, Nati, pues qué barbaridad ahí en tu escuela, ¿verdad? Pero no, ni creas, ¿eh? En todos los centros de trabajo es igual. Nos saludamos bien, pero por acá como que a lo mejor no tan bien. Oigan, bueno, miren, ya estamos en el mes de mayo, pero ¿qué tal que acaba de pasar ahora el 30 de abril? Ahorita se me vino a la mente con esto que decimos que tanto escuchamos a nuestros alumnos. 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. Y bueno. Fue un día muy ajetreado,
muy cansado, muy dinámico, muy bonito, muy movido y todo, pero a ver, ¿qué tanto escuchamos a nuestros alumnos? Sí los escuchamos, por ejemplo, para a partir de esa escucha generar una convivencia de acuerdo a lo que ellos quieren. O lo hicimos, o hicimos una actividad que a lo mejor para nosotros los docentes no implicara tanto esfuerzo, ¿verdad? Y luego aparte, bueno, ese día yo terminé así como que súper cansada. Tengo 20 alumnos. Y ya en la tardecita noche, como a estas horas, pues ya me puse a reflexionar un poquito en el sentido de que, ay, pues estuvo bonito el día, muy dinámico y todo, pero se me vino a la mente que 4 de mis niños faltaron. 4. Entonces, como que sí se me vino a la mente, ¿por qué faltaron? Si es un día en el que todos los niños quieren asistir. Es más, los niños que ni nunca van, ese día se aparecen, ¿a poco no? ¿Verdad? Entonces, así como que yo sí me quedé pensando. 2 de ellos había justificación porque se fueron a Mazatlán, ¿eh? Entonces, así como que pues ya tenían ahí el plan. Pero dos, resulta que a la mera hora les dolió el estómago y no asistieron. Entonces, a mí sí me movió un poquito ese dolor de estómago. ¿Qué está pasando? Alguien me los anda molestando por ahí, o sea, se me vino a la mente, o por qué le dolió el estómago si es el día que vamos a andar divirtiéndonos y el día que no hay reglas y el día que podemos convivir, gritar y todo. Entonces, ahí se me vino un poquito a la mente esto que nos sugieren aquí, ¿qué tanto escuchamos a nuestros alumnos? ¿Realmente los escuchamos? ¿Escuchamos a nuestros padres de familia? ¿Sabemos qué está pasando en su casa? ¿Por qué situaciones están atravesando que tal vez para mí fue fácil pedir una cooperación y a lo mejor en esa casa no hay para comer? Entonces, sí es así como que en realidad los estoy escuchando, en realidad sabemos con quiénes viven nuestros niños, en realidad sabemos qué es lo que se está pasando. Entonces, aquí como que... Anterior a esto, yo tuve mi reunión con los padres de familia y puse una dinámica de escuela para padres. Y este tallercito de escuela para padres venía como palabra clave conectar, conectar. Entonces nos decía, o la consigna era de qué tanto conectamos con nuestros hijos. En este caso, qué tanto conectamos con nuestros alumnos. Sí conectamos ahorita en pleno siglo XXI, porque a lo mejor nosotros queríamos ponerles una pijamada, ¿verdad? Y a lo mejor ellos no es lo que quieren. Ahorita me acordé por lo que dice Nati. Hey, pues esto es lo que están jugando los niños. Esto es lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo con todo esto de la gamificación podemos trasladar el aprendizaje, el conocimiento a este tipo de herramientas o este tipo de acciones que ellos demandan hoy en día? Pero también vemos cómo lo emocional aquí juega un papel muy, muy importante, que en realidad yo sí me quedé así como que con esa interrogante. ¿En realidad estamos conectando? Y aparte, ¿qué tan capaces estamos para conectar? O dejen ustedes de la capacidad. ¿Queremos conectar? Porque hay esa renuencia también muchas de las veces. O sea, ¿realmente quiero conectar o yo nada más voy a ir a dar clases, cumplo y ya, que me den mi bono del día del maestro? Tú, Vero, ¿cómo te fue ahí en tu escuela? Todavía como que no le agarro bien. Bueno, me acabo de conectar, no sé en qué parte de la obra estamos abordando más, pero de acuerdo a lo que yo he escuchado, creo que tiene que ver con pues este derecho a la educación, también a la ética del docente que nos aborda Paulo en esta obra, eh, sobre todo de esta denuncia que reiterativamente él ha hecho desde la práctica educativa y de esta invitación que nos hace a leer la realidad de los alumnos, eh, cómo los alumnos son dueños de su palabra, dueños de su contexto, de también cómo esta posibilidad epistemológica desde la pedagogía de transformar la educación, de cómo
la educación como un derecho también puede ser transgresora, ¿no? Lo que decíamos, eh, este esfuerzo por comunicar implica pues escuchar, una escucha activa, implica pues tener una postura, que tengamos esta capacidad todavía de ver a nuestros alumnos con toda su identidad, con todo lo que traen, eh, desde una postura de él es otro, no como yo lo quiero ver, no como mi alumno, no como yo quisiera que fuera, no como a mí me dicen que debe de ser un currículum o lo deseable, ¿no? Entonces yo aquí creo que este esfuerzo de la educación es hacer vigente y hacer real, concretar el derecho a humano a la educación como algo, un esfuerzo que aunque decimos así como reiterativamente y todo el tiempo de manera discursiva, el derecho a la educación de los niños, pues finalmente en las mismas aulas se transgreden todos esos derechos. Los transgredimos quienes educamos, no desde la postura del docente, tal vez también desde casa como papás. Cuando no hay tenemos el derecho básico como a una alimentación, a comer, a vestir, no sabemos qué hay detrás, lo que decía, ¿no? Reconocernos a favor de esas injusticias, reconocerlas y saber que pues es un criterio que tenemos que reconocer y transformar. Eh, yo creo que a esto nos invita la obra, a ser profesores no elitistas, nos decía, ¿no? Ser profesores, educadores, docentes progresistas, que hablen de los problemas, que acojan y que vean en la educación la oportunidad, una oportunidad pues para concretar los derechos, esta necesidad de despertar, que me llama mucho la atención, la educación para los derechos humanos, una educación humanizadora, no deshumanizadora, y que pues que es aquello que nos despierta y que tiene que hacer consciente a los alumnos y a nosotros docentes, aquellas cuestiones que están mal, aquellas cuestiones que siguen así siendo opresivas, que tenemos que de manera organizada transformar y luchar, hacer una movilización de todos los derechos para poder cambiar. Y pues los primeros que tendremos que cambiar somos el docente, cómo nos vamos a educar desde la ética, ¿no? Tal vez y en esta realidad, pues lo cotidiano, lo que decimos el Día del Niño, cómo nos va, qué hay detrás del Día del Niño, qué hay detrás de pedir una cuota, de estas necesidades reales que en ocasiones pasan desapercibidas, em, qué hay detrás de todo ese discurso y que en ocasiones desde la escuela y desde como docentes no escuchamos y silenciamos, ¿no? Y de pronto, como dices tú, Lili, ah, caray, faltaron 2 niños, ¿qué pasó? Y pues yo creo que tiene que ver con el respeto al otro, un profundo respeto a la identidad del otro, a lo que ellos traen, a lo que ellos son, desde su eh, condición social, sexual, desde su capacidad intelectual, todo lo que tenga que ver con los niños y cómo llega a nuestra aula, cómo llega a un festejo del Día del Niño, no tomar en cuenta todo esto, no sé, pues esto es en cuanto a lo que se me ocurre, que es un análisis reflexivo en cuanto a lo que nos plantea en la obra, en esta obra Paulo Freire, algo de lo mucho que nos plantea, ¿no? Para reflexionar y sobre todo para transformar. Si me permiten compartir, pues fíjense que el Día del Niño como tal con mis alumnos, pues a mí no me corresponde celebrarlo porque son adolescentes los míos en secundaria. Y además estamos de vacaciones en Aguascalientes, déjenles presumo. El Día del Niño seguimos todavía de vacaciones. Ya ven que tenemos ahí el periodo un tanto diferido. Pero, pero me llama la atención eso de conectar con mis alumnos. En el formato de secundaria, siento que se vuelve más complicado porque nosotros estamos cambiando cada 45 minutos de grupo. Cada 45 minutos recibimos otros 40 muchachos.
y a lo largo del día atendemos cerca de 160 personitas. Eso merma los canales de conectividad ahí con los alumnos. Pero, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de llevar a mis niños de llevar a mis muchachos al cine. Y luego me tocó compartir el asiento ahí con Edwin. Edwin es un alumno, es el más bajito, es el más chaparrito, el más delgado, un peloncillo que anda ahí. Pero vieran qué buleador. Todo le tiene miedo ahí en el salón. Es canijo ese muchacho. Al sentarme a un lado de él, creo que logré conectar, porque con preguntas muy sencillas me fue platicando de lo que le motiva, de lo que siente y de lo que le preocupa, compartiendo temas ahí personales, temas muy de su familia. Me di cuenta de que esa conexión hace que mi enseñanza cobre otro sentido. La verdad es que sí abre otra mirada y nos saca de la cotidianidad. Y es entonces cuando vuelvo a recordar que conectar, pues no es solo saberse sus nombres, si hacen o no la tarea, es mirar más allá, es saber cómo se sienten, qué les preocupa, qué les está motivando constantemente. Conectar, siento que es cuando los puedo escuchar sin juzgar y vieran qué difícil, al menos para mí es eso, escucharlos, primero tener el tiempo para escucharlos y luego no juzgar, porque solo así logro adaptar mi forma de enseñar para que, para que mi enseñanza tenga sentido en su mundo. Es cuando me intereso por lo que pasa fuera del aula, en cada uno de sus hogares. Pero se vuelve complicado. Administrativamente en secundaria se vuelve complicado, no lo asumo como un pretexto. Sé y tengo la obligación, y además es muy grato cuando lo logro hacer, y sé que lo tengo que aplicar constantemente. Yo recuerdo cuando acompañaba a mi padre a los fines de semana a rehabilitar la escuela, a plantar árboles, y me daba cuenta que no nada más lo hacía mi papá y lo hacíamos nosotros, lo hacían las familias de todos sus compañeros, y luego al final a freír pescados o a asar carne y convivíamos todos. Pero me daba cuenta también que en las calles, ahí en el barrio, sus alumnos o sus exalumnos saludaban a mi padre con mucho aprecio, con mucho afecto, le buscaban la mirada y le buscaban el saludo, y maestro Carlos, ¿cómo ha estado? Qué gusto de verlo, y le regalaban un abrazo. Y todavía hasta la fecha sigue sucediendo, donde se lo encuentran. ¿De qué manera conectaban esos docentes de antaño con sus alumnos? ¿Hasta dónde la burocracia y toda la carga administrativa a ellos sí les permitía esa conectividad y ahora nosotros no? O como dice la maestra Lili, o no queremos, porque de algunos años a la fecha yo observo y lo observo con tristeza, ¿no? No me uno ahí, sí no me uno, no me identifico, pero observo que en cuanto dan el timbre a las 2 de la tarde, muchos de mis compañeros casi se andan atropellando entre ellos, les urge retirarse de la escuela. Cuando antes no, había ese querer quedarse, querer dar un poco más. Y quizá mis palabras suenen un tanto románticas, pero es una realidad que hoy nos obliga. No sé cómo lo observen ustedes. Bueno, yo creo, maestro Carlos, que aquí acabas de decir algo muy importante, que ya no es tan libertaria el hecho de estar en este sistema educativo, ya no hay libertad, tal vez incluso se siente en ocasiones como jaulas, ¿no? Donde los docentes quieren salir corriendo por las situaciones que hay o no, no sé. Yo creo que tenemos que reinventarnos y esa es la invitación. Tenemos que crear una comunidad con nuestros alumnos que vuelva a ser
ese disfrute del que nos hablas con esos profesores de antes, que vuelva a ser soñar, que tenga que ver con la creatividad, con el asombro en las escuelas, que los maestros y los niños queramos estar ahí, porque finalmente es en estos espacios donde se da la vida, se da la educación, se da la alegría de vivir, se manifiestan tantas cosas, tantas relaciones, tantos afectos, y hay que recuperarlo porque si bien lo dice el maestro Juan Carlos, está a últimas décadas y lo hemos visto y lo podemos ver tal cual como él nos lo manifiesta con sus papás, y con la gente adulta, cómo ha ido cambiando estas relaciones, esta manera de comunicarnos, incluso de relacionarnos de manera afectivamente, profesionalmente. Todo ha sido como una tendencia a ir más individualizados, a ser yo y no a detenernos un poco a observar a los otros, a qué pasa con sus necesidades, con sus sueños, con sus deseos, con todo lo que tenga que ver con sus valores, sus voces, ¿no? Y pues es esta necesidad que habría que detenernos un poco con nuestros alumnos para entonces escuchar de manera y establecer un diálogo que nos comunique al otro con esas diferencias, ¿no? Con todo lo que tiene que ver y sin duda, pues, que estamos viviendo tiempos en donde somos seres individuales, la tecnología también nos ha hecho un poco esta trampa también que no debería de ser, que también debería ser para hacer comunidad, como justo ahora estamos haciendo, para replantear, para comunicar ideas, para conocernos, sino que justo ha sido esta arma de dos filos en donde en ocasiones nos sirve para aislarnos, ¿no? Entonces hay que resignificar y hacer una discusión profunda en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta posición pues recuperarnos, ¿no? Recuperar este sentido humano y fomentar sobre todo entre nosotros docentes y con los alumnos el diálogo que nos ayude a adueñarnos nuevamente de, de esta em, profesión tan noble y que tiene que ver pues, con pequeños seres que nos van a ayudar a recuperar, ¿no? Esta alegría, esta alegría por la educación y esta creatividad y este soñar y este reinventar y transformar. Sí, es que pues, a veces la rutina, los problemas administrativos o el cansancio, hay que reconocer que el cansancio puede estarnos alejando constantemente de esa conexión. Pero cuando uno se detiene, es que ese es el secreto, creo que es el secreto, descubrir, porque cuando uno se detiene a mirar a los alumnos como personas completas, con sueños, con heridas, es entonces cuando cobra otro sentido nuestro trabajo. Y cuando descubrimos eso, es cuando nos cambia la perspectiva. Con respecto a esto que están comentando, me gustaría platicarles cómo me fue. Pues el Día del Niño para mí se convirtió como en no sé, ¿cómo les puedo decir? Un acto de eh, pedagógico, un día pedagógico y ético a la vez, porque desde diciembre yo tenía colgada una piñata en un pilar del salón. Yo les había dicho a los niños que esa piñata la íbamos a quebrar el día de hoy. La piñata pues era la ilusión de los niños, todos los niños asistieron, y más que ya se había dicho que no se les iba a dar dulces porque pues, ya eran cambios y todo esto, y estaban muy tristes, pero aún así nosotros íbamos a quebrar una piñata con dulces. Cuando yo descuelgo la piñata y la veo, pues hay algo, ¿verdad? Entonces, rápido pienso, digo, ay, ¿qué voy a hacer? Les dije a los niños, ¿saben qué? Tenemos un detallito aquí. Y ya les dije, se van a formar y todos van a pasar y van a ver la piñata. Y ustedes me van a decir al final qué vamos a hacer. Pues ya, me encantaron sus caras porque iban pasando y había el que, oh, ¿qué? Así, o sea, sus caras de sorprendidos, ¿verdad? Pues la piñata tenía un nido de pajaritos y había como unos 8 huevitos. Así, parecían huevitos esos de chocolate, ¿verdad? Pero era un nidito que un pajarito, yo creo que en las vacaciones estuvo entrando por la ventana y estuvo haciendo ahí. Entonces yo no les dije a los niños nada que había, nada más les dije, van a pasar y van a ver. Entonces todos pasaban y veían, ya se iban y se sentaban, pero se iban con unas caritas así
no sé, cómo no se me ocurrió grabarlos o no sé, porque de verdad me encantaron sus caras. Entonces ya cuando todos pasaron, Hubiera les sido dije, muy ¿cómo bueno. ven? Hubiera quedado como ¿Perdí? TikTok bien. Ay, Sí, sí, hubiera grabado estado perfecto. TikTok. Sí, ya cuando todos estuvieron en sus sillas, les dije, ¿qué vamos a hacer? Y lo ya, no, maestra, pues es que no podemos matar a los huevitos, o sea, y el pajarito y la mamá de los huevitos, ¿dónde está? Y empezaron a hacer muchas preguntas, y entre todos, o sea, llegaron a la decisión, no, pues es que eso no podemos sacarlo de ahí, o sea, vamos a dejarla donde está para que su mamá va por ellos, y para que su mamá pueda venir y seguirlos cobijando y traerles comida cuando nazcan. Y bueno, ya se hicieron toda la historia de que los pajaritos nacieron, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho porque empezamos a platicar y cada uno dio su punto de vista. Hubo un niño que yo poniéndome también en sus zapatos, dije, bueno, pues, ¿por qué piensa así, verdad? Porque hubo un niño que sí dijo, ¿y luego qué vamos a hacer? Es que yo sí quiero quebrar la piñata. Ya entre los demás le dijeron, no, pero es que mira esto y lo otro, y lo convencieron. Entonces ya al último tomamos la decisión de que los dulces, pues nada más los íbamos a aventar así como bolo, y pues el que los cachara, ¿verdad? Que de eso también me gustó mucho porque pues no eran muchos dulces, entonces hubo niños que no agarraron un solo dulce, pero luego hubo otros que vieron que ese niño no agarró dulces y le dieron uno, o sea, se compartieron. Pero sí, o sea, el que hayan visto ese nidito, y de hecho ahí sigue en el salón porque no pensamos deshacernos de él, creemos que la pajarita mamá de esos huevitos va a estar yendo. Y sí, hoy vimos entrar el pajarito y meterse en la piñata y de ratito salir. Entonces a los niños como que ya la adoptaron, ya quisieron que se quede ahí. Ahí la vamos a dejar, ¿verdad? Pero sí, eso fue lo más fabuloso del Día del Niño, porque pues todo lo demás es lo que siempre hacemos. Que si la comida y el ratito que dura el Día del Niño ahí, todos asistieron y pues fue así como que no sé, yo salí muy emocionada el Día del Niño por eso, o sea, además que cansada, sus caras, ver cómo tienen capacidad de sorprenderse, pero a la vez ver la capacidad que tienen del amor a la naturaleza, del cuidado a los animalitos, de todas estas cuestiones que se desataron a partir de que había unido en la piñata, o sea, eso fue el Día del Niño. Qué bonita experiencia, Y Nati. a mí me hace reflexionar en lo que tú nos conversabas hace rato, Lili, esa emoción de que nos comentaba Mari, sobre la experiencia del alumno, o sea, las experiencias de nuestros estudiantes no nos estorban. La No. verdad que nos enriquecen como seres humanos y pues ese es el enfoque. Entonces, Oye, cuando validamos ese mundo, también les decimos que su historia nos importa y que pueden transformar su realidad. Miren, yo, por ejemplo, les voy a comentar, traigo un nudo en la garganta porque, ay, no, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que en estos siglos en los que estamos y bajo las situaciones de la nueva escuela mexicana acá en Aguascalientes, se anda queriendo destruir uno de los pulmones que tenemos, de los pocos pulmones que tenemos en Aguascalientes, que es la mezquitera de La Pona? Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, pues se supone que uno de los principios que fundamenta la nueva escuela mexicana es el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. O sea, ahí está muy puntual. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no hemos avanzado nada, o sea, al menos en Aguascalientes, nada más porque la sociedad ahorita estamos de que hay gente que se va a acampar para defender y de que no la quieren tumbar para hacer más centros comerciales. Entonces, yo creo que realmente, ojalá que así como los maestros estamos reflexionando en cómo es, si escuchamos a nuestros alumnos, ojalá que las autoridades también escucharan a la población, o sea, qué mundo le estamos dejando a los pequeños. Y al final de cuentas, como ustedes dijeron, los niños en todo se dan cuenta. Entonces, Mari, por ejemplo, ahí promoviendo el cuidado, el respeto a una vida, ¿verdad? A unos pajaritos. Y acá en Aguascalientes, los importa más el dinero que los pulmones y los miles de pajaritos que puedan vivir ahí en la mezquitera. Entonces, sí se siente uno muy triste en muchas cosas, pero qué bueno que nos recuerdan que los alumnos se emocionan y que no, yo siempre me he casado con esa idea de que no hay aprendizaje sin emoción. Entonces tenemos que emocionarnos y tenemos que rescatar las emociones de nuestros pequeños.
Oigan, y ya que estamos hablando de nuestros niños, de aquí, de los que estamos aquí, hemos dado a conocer a nuestros niños sus derechos. Ya ven que queremos fomentar un pensamiento crítico, autónomo, reflexivo, pero ¿qué pasa cuando nos esperamos a que nos manden la infografía, verdad? Hasta que nos mandan la infografía, hasta ese momento, ay, voy a ver si tengo espacio aquí en toda esta contaminación visual que hice en el salón, porque ¿a poco no? A veces sí nos excedemos, ¿sí? Pasa de ser un ambiente áulico a una contaminación visual y yo pienso que ahí deberían de estar los derechos de nuestras niñas y niños para que a partir de ellos, bueno, los conozcan, reflexionen, pero pues también debemos de estar conscientes que esto pues los va a empoderar, ¿verdad? Los va a empoderar y eso implica a que nosotros tengamos que estar preparados para cuestionar, para dialogar con ellos. Entonces, qué importante esto, el diálogo, pero que conozcan sus derechos. Y algo muy importante que ustedes han venido mencionando, las emociones. Entonces, por lo tanto, es difícil separar el contexto de nuestros niños con el contexto escolar. Muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos traen arrastrando ciertas situaciones que, bueno, si yo quiero estar explicando la división, pues no. No, ¿verdad? O sea, ellos necesitan otro tipo de atención. Pero eso también pasa con nosotros los docentes. También traemos por allá ciertas situaciones que a veces no nos concentramos en lo que debemos. Y bueno, por ello aquí también nos sugiere mucho Freire que partamos de la experiencia de nuestros alumnos. Como aquí, pues, el aprendizaje popular se hace presente. Vamos a ver qué experiencias traen nuestros niños, todo lo que ellos pueden aportar, todo lo que se puede generar, el diálogo, el debate. Esto del diálogo es sumamente interesante porque a partir del diálogo, yo tengo un compañero que ahorita están precisamente investigando sobre esto del diálogo y él le llamó así como que las 4D, desde discernir, de donde entre la duda, donde esté el diálogo, donde la escucha sea activa, se haga presente en todo momento. Y qué importante que se le dé más participación a nuestros niños. Como ya también aquí lo mencionaron, nosotros nuestro rol cambia, tenemos que estar guiando. Hay más autonomía, no libertinaje. Qué importante esto también, aprender a diferenciar para que asumamos una postura pues ética y sobre todo comprometida. Que el amor siempre se va a hacer presente, ¿verdad? Yo digo ahí con nuestras niñas y nuestros niños, siempre. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se acerquen un poco más a nosotros. Si yo le transmito confianza a mi niña, a mi niño, pues él va a hablar. De otra manera, si nos ponemos así, ponemos la barrera, no se acercan, no quieren dialogar, no quieren platicar. Em, y qué importante bueno, no sé cómo mencionarlo, o sea, toda la carga emocional que ellos traen, porque son niños pequeñitos y muchas de las veces podemos decir, ellos qué problemas pueden traer. Pues todos los que nosotros como adultos les generamos, ¿verdad? Todo ahí, todas nuestras dudas, todas nuestras inseguridades como padres de familia, a veces ahí las depositamos. Entonces, claro que nuestros niños necesitan ser escuchados. Por lo tanto, es que en los proyectos, pues por eso se requiere de que sean más activos, que se participe, que se dialogue, que se equivoquen, que no siempre vamos a llegar a buen puerto, que siempre va a haber a lo mejor algo que va a ser muy productivo, pero algo que no, pero a final de cuentas de todo vamos a aprender. Entonces, qué importante que analicemos todo esto del diálogo, el error y que si está mal equivocarme y si me equivoco, ¿qué pasa? Y si conecto y desconecto, ¿qué pasa? Entonces, qué interesante esta obra porque pues sí nos invita completamente a reflexionar. Por lo tanto, pues
la lectura de la realidad que tanto nos han venido mencionando en nuestro programa analítico, pues tiene que ser, yo considero, constante, porque ahorita en pleno siglo XXI, pues ustedes saben, estamos en evolución, estamos en constante evolución. La información, ahorita, esta, ¿qué? 1 hora y media que hemos estado aquí sesionando, ya pasaron muchísimas cosas y que a lo mejor nosotros desconocemos o mañana vamos a desconocer, pero ellos no. ¿Por qué? Porque las redes sociales están presentes en ellos, los dispositivos, es parte ya de su formación. Entonces, pues sí hay que invitarlos a que hablen un poquito más. Ahorita que mencionas eso de hablar, yo uso muchísimo estos formatos de acuerdos de paz. No sé si ustedes los han utilizado. Acá en la secundaria, pues es muy común que tengan conflictos por cualquier cosa, ¿no? Me vio feo, este, mm, no sé, trae una camisa que yo quiero, cosas así, ¿no? O sea, cosas así como muy, bueno, que a los adultos se nos pueden hacer muy simples, pero para ellos es algo muy importante. Entonces, cuando hay ese tipo de conflictos, yo lo que hago es primero separarlos, los pongo a llenar el acuerdo de paz y ya después los pongo en una banquita donde esté así la sombrita y tienen que platicar cuáles son sus desacuerdos que tienen y qué es lo que van a solucionar mediante mediante el diálogo. Y ya al final, pues, siempre, la mayoría de las veces, la conversación funciona para solucionar los conflictos y ya después ya ni siquiera, se pelean ni nada y hasta se hacen amigos. Entonces sí funcionan muchos esos. Bueno, estos los utilizamos acá en Aguascalientes. No sé si en otras ciudades los utilicen. Oye, pues qué padre, Nati, deberías de compartirnos ese tips porque fíjate que pues los conflictos están presentes en las aulas. Si están en la escuela, bueno, en nuestro contexto, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, pues en el aula no se diga, ¿verdad? Y aquí se hacen presentes estos conflictos, pero fíjense, en cuanto a nuestra propia formación, de qué tanto tenemos que estar preparados, nosotros como que no nos echamos un clavadito a los diferentes materiales que tenemos y con los cuales contamos. Por ejemplo, este de conflictos, ¿verdad? Ya ves que hay hasta un cuadernillo donde aquí, o sea, obviamente la palabra clave es el diálogo en todo momento, antes de que el conflicto crezca. Y como muchas de las veces el conflicto lo podemos ver como una área de oportunidad. ¿Para qué? Pues para aprender a partir de un conflicto y cómo a veces pues tenemos que meter ese o estar en jaque para a partir de ello pues crear nuevas alternativas. ¿Hasta cuándo vemos estos manuales o estos cuadernillos? Pues hasta que a mí como docente me interesa promocionarme, ganar un incentivo. Si no, antes no los analizo. Y qué O cuando importante que sucede nosotros los algo grave en una conozcamos. escuela. ¿Mande? O cuando sucede algo muy grave en una escuela. Ah, caray. Ándale, pero fíjate, Alma, cuando sucede algo grande en la escuela, pues es hasta irrisorio porque, pues, ¿cómo que no sabías que existía este documento, verdad? O sea, hasta cuando realmente a ti te interesa. Cuando a ti te interesa ganar o lo que te digo, un ascenso o algo. O sea, como que partimos de nuestros intereses. O sea, a mí me interesa ahorita ganar una promoción o un puesto, pues me voy a aventar todo este cuadernillo de los conflictos escolares, de el acoso escolar, pero antes no. Y el conflicto está presente en todo momento ahí. Y ahí es donde a veces, pues lo primero es de que no le hagas caso, solamente te quiere molestar. Y ese conflicto empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y si nosotros no lo detectamos, pueda llegar hasta situaciones inimaginables. ¿Cuántas veces no? Ya después ese ya no es un conflicto, ya es bullying. Entonces,
qué importante que nosotros también, o sea, aparte de asumir esta postura crítica, analicemos o veamos o busquemos más materiales para ver cómo podemos apoyar más o cómo podemos orientar más a nuestras niñas y a nuestros niños ahí en el aula. Porque los conflictos están, o en sus salones no se pelean los niños. O deja tú, Almita, acá con nosotros como compañeros, ¿a poco no? O sea, el director tiene a sus 20 niños también, que somos nosotros. El supervisor tiene a sus 8 niños, que son sus directores. Entonces, entre nosotros, pues hay conflicto, pero muchas de las veces, pues no lo queremos ver. Es más fácil evadir, hacer como que no pasa nada, y pues no. Y ese conflicto viene del contexto, porque desde ahí empiezan las molestias. Si empezamos a molestar, ahorita que decían a ti, pues porque resulta que trae una camisa que yo quiero, trae la mochila de moda y yo no, entonces ya desde ahí me siento vulnerable. Y cómo nosotros, pues ahora sí que llegarles a nuestras niñas, a nuestros niños, ¿cómo podemos? ¿Qué hacemos? Pues ¿Hay recetas para esto? ya sé, ya me conflictúe más. Fíjate que acerca de la invitación que nos hace este libro, del rol del maestro reflexivo y comprometido, y en relación a lo que dices, pues Freire sin duda alguna a él la apuesta, ¿no? Mucho a que no actuemos por inercia, sino que desde una praxis reflexiva, reflexionar sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos, pero que sea como una constante. Nada más que iban los egos. Entonces, sí, yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer desde nuestras posturas críticas. Requerimos estar siempre recordándonos, quizá a lo mejor nos debemos de pegar un espejo en el aula y poner hoy qué hice, hoy cómo me funcionó. Eh, antes de vacaciones di una asesoría y en una escuela me preguntaban, no, maestra, pero es que eso está muy difícil y bueno, pues usted viene y nos lo plantea muy bonito, pero la realidad es otra. Y me decía un profe, yo ya me voy a jubilar, Almita. Y yo le decía, profe, es que le dije, entrarle a la nueva escuela mexicana, entrarle a lo nuevo, a entender a nuestros niños, a conocerlos, es nada más cuestión de que usted quiera. Es un acto volitivo. Usted quiere, le va a entrar. Los años no importan. Yo también he visto muchachos recién egresados que ya andan más cansados que uno y eso da tristeza. Y he visto docentes que ya están a punto de jubilarse o que ya se pasan de los años y mira, pero activos. Entonces sí tenemos mucho trabajo que hacer y yo creo que el rol del maestro reflexivo va a ser siempre y cuando nosotros nos comprometamos humildemente con nosotros mismos como maestros, porque a final de cuentas, si no reflexionamos en lo que estamos haciendo, no vamos a impactar en la educación. O sea, si yo sigo con mi postura de que yo soy un buenazo y que no comparto mis estrategias o que no quiero hacer equipo con los demás, pues vamos a seguir en las mismas. Entonces, yo creo que ser maestro implica un compromiso con la justicia, con la equidad, con la posibilidad de que cada estudiante pueda construir su propio camino en la liberación, pero eso no es de a gratis porque nadie da lo que no tiene. Oye, Almita, pero ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos esto? O sea, ¿cómo podemos llegar a ser en pleno siglo XXI, donde venimos arrastrando ciertas prácticas? Porque, pues de cierta manera nos acordamos de cómo a lo mejor nos enseñaron a nosotros Ujú. y lo ponemos en práctica, no siempre, algunas veces, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser docentes críticos? ¿Cómo podemos ser docentes críticos y transformadores Y no hoy en día? criticones, ¿verdad? O sea, No, no criticones, buscar el cómo críticos. sí. Ujú. ¿Cómo podemos ser docentes críticos y transformadores hoy en día? ¿Cómo? Cuando nos dicen tienes autonomía, pero tu autoridad te dice espérese, 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 donde todo es política también, Sí, claro. donde ¿dónde? ¿Cómo? O Ya sea, lo com-
Porque ahí es donde sí, pues entra así como que el debate, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser crítico entonces? Y lo que conlleva después a que seamos críticos. Sí, hacer ¿Tú, Erika, señalados, qué hacer... nos sugieres? ¿Cómo podemos ser críticas? Ay, no. No Híjole, criticonas. criticona sí te puedo decir cómo. No, ahorita Bueno, vamos a afilar aquí la tijera, ¿verdad? Sí. No, no, no. Oye, pues justamente esto que dice asumir una postura ética. Tenemos que decir de qué lado estamos, de qué lado sí estoy y de qué lado no estoy, ¿no? Cuando justamente es que tú dices, híjole, entré en conflicto, ahí es donde yo me voy a definir, ahí es donde yo voy a tomar una decisión y decir, estoy de este lado con ellos o con esto, o estoy contra esto, no estoy contra la discriminación, estoy contra em, quizá la arrogancia de maestros, o decían algunos maestros en un curso, los dioses del Olimpo, aquellos que están en el escritorio y que de pronto no tienen idea de lo que pasa en un aula. ¿En dónde estoy? Entonces, asumir esta postura ética yo creo que nos hace personas críticas, tener la información y sobre todo aquellos que estamos frente a grupo todos los días nos da estas herramientas que pues nos ayudan a, a reconocernos a favor de qué estamos y en contra de qué estamos, ¿no? Estamos en contra de la injusticia entre pares, entre docentes, de pronto entre los alumnos, cómo vemos eh, todas aquellas situaciones por las que pasan nuestros alumnos, pero también qué pasamos nosotros como profesores, todo lo que hablaban de lo emocional. Entonces, una vez que logramos leer esta realidad de todo lo que pasamos, todo lo que pasa, todo lo que nos atraviesa como sociedad, podemos tener una postura política también, porque decía la obra, tenemos que tener una postura política, no partidista, pero sí política. Es decir, ¿de qué lado sí estoy? ¿Qué quiero transformar? ¿Qué es lo que yo necesito superar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué acciones voy a tomar para hacer esta protesta, esta denuncia contra la injusticia? Porque a eso vamos, a una educación más justa y una educación democrática, o sea, una educación para todos. No puede haber que el niño de 6 no, o que el niño de 6 se vaya al turno vespertino, o que este maestro sí y aquel no. Entonces, hablar de esto es hablar de esto que decíamos, los derechos, de estos derechos que en ocasiones pues no son negados o no los reconocemos como tú dices, ¿no? Hasta que de plano hay que estudiarlos. Entonces, ser críticos es tener a la mano toda esta información, pero de lo cotidiano, de lo que sucede, lo que decían. ¿Qué tanta información ya o qué tanto está pasando en esta hora, 2 horas que nosotros estamos aquí en la reflexión, en la discusión de una obra? Pues pasa muchísimo. Y pasa mucho y nos afecta a todos, o simplemente que pues somos una clase trabajadora. ¿Qué nos atraviesa a los maestros como una clase trabajadora? ¿Qué derechos se transgreden a los maestros o cuáles a los papás de los niños? Entonces, creo que finalmente todos estamos conectados y tenemos que hacer este sueño posible, ¿no? En donde sea un espacio digno para todos y en donde podamos superar injusticias. Entonces, ser críticos es tener a la mano toda esta información. Es decir, cuando un maestro dice, es que la educación de la nueva escuela no. Ah, ok, no, pero que sí, ¿no? Porque no nada más es decir no. Entonces dime que sí, o este libro no, le falta. Ah, ok, esas 10,000 páginas no, ya dijimos, ya las analizamos y no. Entonces, ¿cuáles sí? Entonces, ser críticos es asumir una postura, a lo mejor de oposición también, pero decir que sí y que no, de qué lado estoy. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, así lo entiendo. Oye, Berito, pues muy bien, ¿eh? Muy padre todo, pero me quedo con lo de la injusticia, porque a ver, ¿les parece a ustedes justo que el bono del Día del Maestro no vaya a ser equitativo? A ver, ¿qué tal con eso, eh? no, la verdad no, No, ¿verdad? por supuesto que no, porque Pero sabes bueno. que, por ejemplo, yo acá en Aguascalientes, te digo, yo estoy en una zona pues muy bonita, muy noble, donde básicamente yo tengo que andar buscando trabajo de que, oiga, no se les antoja un tallecito, oye, maestra, porque pues son maestros muy comprometidos.
Sin embargo, es una zona donde todos los maestros tengo una escuela donde los grupos son de 52 muchachos. Y uno dice, y ganan lo mismo, y el bono va a ser el mismo. Y luego uno dice, pues, ¿de qué depende? O sea, no, es que de verdad, ojalá, de verdad que ojalá que sí haya esa dignificación hacia el magisterio. No, a mí tampoco no me parece nada justo que los maestros andamos siempre buscando dobles trabajos, porque es la realidad. O sea, no, nuestro sueldo no está acorde a la responsabilidad que implica ser docente. Así es, y bueno, yo creo que este libro, esta obra, trae mucho, mucho para analizar y bueno, vamos a tener más tiempo. Y ahorita yo creo que ya nos vamos a ir acercando al cierre, ¿verdad, maestro? Carlos, ya nos escuchó aquí. Ya hablamos de los niños, hablamos de nosotros, hablamos de los bonos y pues bueno, qué interesante que el que reflexionemos, ¿verdad? Como nos lo mencionaba Vero, que sí, que no, con qué sí me quedo, con qué no me quedo y por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Y sobre todo algo muy importante, ¿para qué? ¿Qué quiero lograr? Así es, ¿qué queremos lograr? Pues desafortunadamente todavía nos seguimos enfocando en la preparación para exámenes, en la cobertura de contenidos. Seguimos de alguna manera dejando de lado la formación crítica que hablaba ahorita la maestra Vero. Y sobre todo en comunidades con altos índices de violencia, de pobreza, de migración, se vuelve urgente, sigue siendo urgente que una educación empodere a los jóvenes para atender y para transformar su realidad. Pero pues, ¿qué tanto estamos preparados nosotros, no? Y como decía la maestra Alma, pues lo volitivo, la voluntad, pues, sigue siendo apremiante. Con eso me quedo. Bueno, pues yo me quedo con ese análisis que hacemos bueno, estuvimos hablando un buen tiempo sobre los docentes Nobel, pero nos olvidamos también de nosotros que ya no somos tan Nobel. Pienso que la oportunidad para la transformación y el cambio está en que nosotros como docentes sintamos el miedo pedagógico, porque a partir del miedo pedagógico es cuando surge la autorreflexión, la necesidad de cambiar, de transformar, de proponer. Este diálogo interno que hacemos, por ejemplo, ya no motivo a mis alumnos porque tienen poco tiempo de atención, cuál es lo que los está limitando, si el discurso que yo utilizo está en congruencia con el contexto en el que ellos viven. Entonces, ese miedo pedagógico tenemos que sentirlo para poder mejorar y para poder cambiar y transformar, porque no significa que con el paso de los años ya seamos expertos o ya dominemos un enfoque y otro, y hayamos pasado por varias reformas, no, si no sentimos ese miedo pedagógico como lo siente el maestro Nobel, no nos transformamos y terminamos haciendo prácticas estandarizadas o anticuadas o con las que de pronto nos identificamos. Entonces yo pienso que en nuestra misión como docente te- tendremos que ser atentos a las condiciones de la modernidad y reconocer que los contextos son totalmente distintos a veces y hay que estar preparados para actuar o para dialogar con el niño rico, con el niño oprimido, con el niño maltratado, con el niño pobre, con el niño que se siente minimizado. Entonces, ese diálogo que estemos abriendo en nuestras aulas tendrá que ser un diálogo como que, que llegue al sentimiento de cada niño respecto a lo que él necesita o a la que él puede fortalecer. Pero aquí corremos un riesgo de caer en la educación paternalista, o sea, el hecho de establecer comunicación con ellos y encontrar ese espacio y ese momento ideal para poder encontrarnos con ellos solamente yo pienso, podríamos utilizarlo, pero para hacer que el niño se impulse, que se reconozca, que vea sus habilidades, sus deficiencias, sus límites, pero que no le dé miedo, sino que a partir de ahí pueda reconocer sus posibilidades. Solamente pienso que así tendría sentido
el diálogo con el niño. Eso por un lado, y por otro, pienso que un reto que tenemos los docentes a partir de esta lectura del maestro sin recetas, tenemos que actuar con una postura, identificarnos con ella, reconocerla, pero al mismo tiempo en nuestro actuar ser congruente con ella. Porque si tenemos por un lado la ideología, el enfoque, la lectura, el conocimiento y la práctica en un sentido y nuestra postura y nuestras decisiones y nuestro diálogo con nuestros compañeros es diferente, pues creo que no estamos llegando a nada y no estamos aportando algo diferente o a la educación que se requiere para que el alumno pueda reconocerse, pertenecer, sentirse seguro y poder relacionarse y poder con el tiempo lograr sus metas. Entonces, mm, todavía en mi escuela voy a decir algo de mi escuela, lo siento mucho, pero pienso que incluso en los acuerdos que tomamos nosotros como docentes no hay democracia, no hay respeto a la opinión. Las cosas se dan lineales, se sigue conservando esa forma de dirigir, de mandar, de poder, de organizo sin tomar en cuenta. No, también tenemos que tomarnos en cuenta nosotros como docentes, entre nosotros, con un diálogo abierto, con un afán de entre todos colaborar y ser asertivos, que finalmente eso es lo que quiere o es lo que se pretende en las reuniones del Consejo Técnico Escolar, ser todos, con la voz de todos, con las habilidades de todos y con la participación de todos. Entonces yo me quedo con eso en esta obra del docente sin recetas y del fortalecimiento del diálogo para transformar o aportar un poquito a esa transformación de la educación. Doctora, muy bonitas palabras y muy acertadas, ¿eh? Porque que aquí no pase lo que pasa en nuestras reuniones de padres de familia, que todo está muy bonito aquí y saliendo y allá vamos y decimos otra cosa. Nosotros, si queremos asumir una postura crítica, hay que partir desde nuestro contexto, desde uno mismo y efectivamente vamos a hacerlo valer y vamos a demostrarlo allá en la práctica, ¿verdad? Porque pues el diálogo se escucha o en el verbo se escucha muy bonito, pero pues no, la realidad es otra. Entonces, esto que nos acaba de mencionar, doctora, pasa, ¿eh? Y pasa en los consejos y pasa en todos lados y a lo mejor aquí queremos, ahora sí dirían por ahí unas niñas muy sácale puntas, pero a la mera hora son otras las acciones, ¿verdad? Y bueno, yo me quedo aquí con esta obra en cuanto a, ay, perdón, se me fue ahí. Me quedo con muchas preguntas abiertas, ¿verdad? Muchas preguntas abiertas porque entre más la analicemos, la exploremos, pues más dudas e inquietudes van a surgir. Y ojo, esto es aquí nada más en cuanto a la obra, pero si me voy y le escarbo a mi contexto, más y más y más. Entonces, qué importante que siempre estemos reflexionando y yo digo que, o bueno, invito a que todas estas reflexiones que estamos haciendo nosotros aquí en este momento, pues nos motive para que nuestra práctica sea libre, bonita, motivadora y sobre todo humana. Hay que seguir sembrando, aunque la cosecha tarde un poquito, pero sigamos siendo sembradores. Con esto me quedo yo. Pues yo, agradecer el tiempo en el cual nos acompañan y del cual pues yo me enriquezco un montón, la verdad, y yo me quedo con que dialogar no solo permitir que el alumno hable, es estar dispuesto a escuchar incluso lo que no queremos oír. Es ese encuentro en el que se da el aprendizaje más profundo. Hay que dialogar, hay que practicar el diálogo y efectivamente hacer como comunidad de aprendizaje, como colectivo docente, debemos de hacer respetar nuestras opiniones y, y sí, de tratar de estar menguando esas disparidades, porque efectivamente, como lo dijo la doctora Carvajal, y bueno, a lo mejor ella no lo dijo como debe de ser, pero
Hay directores que tienen a sus maestros chiqueados, hay supervisores que tienen a sus directores chiqueados y se supone que eso no debe de ser. Yo me quedo mucho con esto de transformar en el aula con los alumnos y sobre todo pues seguir dialogando con ellos, escucharlos y pues crear eso que tanto quiere la nueva escuela mexicana y que tanto necesitamos todos, ¿no? Que es la cultura de paz. Hay que facilitar el pensamiento, el aprendizaje, ¿verdad? En todo momento. Y bueno, pues aquí, maestra Berito, prácticamente vamos cerrando la sesión del día de hoy. Maestra Mari, no sé, algo que nos quieras compartir antes de que cerremos sesión. Bueno, yo me quedo también con esta obra que como docentes tenemos que aprender y a resignificar qué es estar con otros, con el otro y con los otros, y pues encontrar esta coherencia en la práctica y en lo cotidiano, encontrar esta coherencia con lo que pensamos, con lo que sentimos y las acciones que llevamos a cabo en esta lucha por transformar estas prácticas que en ocasiones son injustas o indignas, ¿no? Me quedo justo con esta reflexión del docente ético, de esa eticidad de la educación y pues que hay muchísimo que reflexionar en cuanto a ello. Oigan, y bueno, esta frase emblemática de Paulo Freire que dice, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Nosotras seremos parte de esas personas? Levante la mano, por favor, hágase presente quién sí, quién no. Ah, sí. No, es que qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que reflexionemos. Yo creo que de ahí debemos de partir. Vamos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Vamos a reflexionar en dónde estamos desde ahí, dónde estoy parado. Por eso, qué importante que demos una lectura de nuestra realidad. Hay que ubicarnos, como nos dicen, ¿verdad? Ubícate, ubícate. ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuál es la lectura de tu realidad? Y parte de ahí. Conoce a tus niñas, conoce a tus niños, conoce a tus padres de familia. Es tu comunidad. Hay que abrazarnos entre todos y bueno, aquí se tiene que hacer presente el diálogo, el amor, la reflexión, la ética, pero antes que nada, pues el escucha. Hay que escuchar, hay que aprender a escuchar, porque no sabemos escuchar, ¿eh? A veces no sabemos escuchar, no sabemos escuchar al otro, no sabemos escuchar. Es más, nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando los niños nos están plática y plática a nosotros porque en su casa, ay, es que mi mamá no me escucha. Y a veces lo único que queremos es que nos escuchen. Entonces hay que aprender a escuchar. A mí esta frase me lleva a pensar que más allá de dar clases, pues estoy sembrando conciencia, estoy sembrando esperanza, posibilidades, inspirar a mis estudiantes no solo con lo que enseño, sino con mi ejemplo. Y esto puede generar un efecto multiplicador. A esa reflexión me lleva y con eso me quedo. Gracias, Lili. Bueno, pues muy bien. Y de esta manera, pues terminamos nuestra fogata, maestras, maestros, compañeros, nuestra fogata número 7, en donde analizamos la obra El maestro sin recetas. El maestro sin recetas, donde, bueno, aquí nos dan y nos proponen libertad, pero a partir de la reflexión. Y yo creo que vamos a sorprenderlos
ya nos pondremos de acuerdo el equipo si seguimos analizando esta obra o vamos a analizar otra obra de Paulo Freire. Si se fijan, todas van embonando una tras otra. Y bueno, no me queda más de que darle las gracias por su asistencia, su participación y sobre todo, pues vámonos. Vámonos a nuestras escuelas, vámonos a nuestras aulas, vamos con nuestros niños, vamos a entrar a las casas de nuestras niñas y niños y vamos a sembrar esa semillita que puede dar muchos frutos. Bonita noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Hasta luego, equipo. Hasta luego.